La semana pasada el pastor trajo una enseñanza muy relevante para nosotros. A través del libro del capítulo 10 de Corintios nos enseñó cómo debemos de participar de las cosas de este mundo. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que participamos de las cosas de este mundo huyendo de la idolatría y viviendo para la gloria de Dios. Que no se puede de otra manera. Que este mundo está lleno de ídolos, de cosas que compiten con el Dios verdadero por el gobierno en nuestras vidas. Y que ustedes y yo no nos podemos salir de la influencia que ejercen en nosotros. Que estos ídolos nos atraen y nos quieren alejar, que buscan de una manera activa influirnos. Y que ese entendimiento nos debe de llevar a ti y a mí a tomar una postura en contra de ellos. Una postura que nos aparte de ellos y que nos acerque al Señor. Lo que vamos a hacer esta mañana es que nos vamos a detener un poquito en ese pasaje que el pastor nos trajo la semana pasada. De hecho, en un versículo de ese pasaje. Y vamos a tratar de desmenuzar un poco más el tema de la idolatría. Y esto lo vamos a hacer por lo relevante, por lo importante que es para nuestras vidas. Hermanos, ustedes y yo vivimos en un mundo idólatra. Y todos los días el diablo está buscando apartarnos a ti y a mí de que adoremos y vivamos y sirvamos al único que merece toda la gloria y la alabanza. Y tú y yo necesitamos crecer en discernimiento acerca de cómo opera la idolatría en este mundo y en nuestro corazón. Hablamos de que los corintios estaban poniendo a celos al Señor, que lo estaban celando en cierta manera. Porque estaban participando de cosas que Él aborrece. Que para los corintios en cierta manera era a lo mejor un poquito más fácil identificar los ídolos. Porque eran monigotes que estaban colgados en templos. Pero que para ti y para mí el día de hoy la labor es un poquito más complicada. Porque la mayoría de nosotros no tenemos ídolos en nuestras casas físicos. No tenemos una estatua o no tenemos una imagen que resemble o que haga una resemblanza de un Dios que adoramos. No la tenemos, pero sí los tenemos en nuestro corazón. El libro de Ezequiel en el capítulo 14 versículo 3 nos enseña lo siguiente. Hijo de hombre, ¿sí se escucha bien? Yo sigo hablando. 1, 2, 3. ¿Sí? Ya. Dice Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. Tú y yo no tenemos ídolos en nuestras casas, físicos, estatuas, pero sí los tenemos en nuestro corazón. Y no estoy siendo atrevido al decir eso. Todos nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a brincar a diferentes pasajes de la Escritura
Y vamos a tratar de contestar 5 preguntas que creo yo nos van a ayudar a tener un mayor discernimiento acerca de este tema que es la idolatría. Las preguntas van a ser: ¿qué es un ídolo? ¿Cómo identificamos a nuestros ídolos? ¿Cómo se desarrolla un ídolo en nuestro corazón? ¿Por qué hemos de huir de la idolatría? ¿Y cuál es la solución que la palabra nos da para la idolatría? Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es un ídolo? Les voy a dar una definición que el doctor David Tripp da. Y él dice lo siguiente: un ídolo es cualquier cosa que me gobierna o me controla que no sea el Señor. Lo voy a repetir otra vez. Un ídolo es cualquier cosa, cualquier persona, cualquier objeto que me gobierna o me controla que no sea el Señor. Tú y yo podemos entender esto de una manera muy sencilla cuando recordamos que tú y yo hemos sido hechos por Dios para Dios. Dios nos hizo a ti y a mí. Él nos creó, Él nos sostiene y nos hizo con un propósito específico. Nos hizo para Él. La Escritura describe a Dios como el Señor. Y lo hace así porque lo es. Él es el Señor. Él es el que gobierna. Él es el que sostiene todo. Él es el que dirige y encausa la historia. Él es el quien hizo todo y para Él existe todo. Él es el Señor. Entonces, cualquier cosa que tú y yo ponemos en nuestra vida, en nuestro corazón, que compite con el gobierno que Dios debe y merece ejercer en nuestras vidas, es un ídolo. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo en el libro de Éxodo. Les van a pasar aquí el versículo, es Éxodo 32:1, si gustas anotarlo. Y en este versículo algo que vemos, así bien sencillo, es cómo el pueblo de Israel erigió o construyó su primer ídolo. Y lo hizo después de que el Señor los rescata de la tierra de Egipto. Moisés se queda en una comunión con Dios. Dios le estaba dando las tablas donde estaban las leyes, los mandamientos. Y lo que el pueblo hace es que va con Aarón, que era el sacerdote de aquel entonces. Y fíjense lo que dice el versículo. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es la petición que el pueblo de Israel le hizo a Aarón. Y de esa conversación, algo que salió fue un becerro de oro. Y este becerro, el pueblo de Israel lo puso delante de él, lo reconoce como su Dios y le entrega su sumisión y su adoración. Eso es un ídolo. El ídolo era un Dios falso, no representaba al Dios verdadero, y el pueblo le estaba entregando su sumisión, que vaya delante de nosotros, y su adoración. Eso es un ídolo. Nosotros no tenemos ese problema, ¿verdad? Yo estoy seguro que en la mayoría de las personas que están aquí no hay becerros de oro. Pero ¿qué hay, por ejemplo, con aquella persona que tú conoces, que te encariñaste con ella, que algo sucede en tu corazón que te lleva a codiciar su aceptación? A lo mejor tú no dirías: ¿sabes qué? Esa persona es mi ídolo y está gobernando mi vida.
Pero funcionalmente, si tú y yo analizamos las cosas, eso es lo que sucede. Cuando tú y yo codiciamos la aceptación de otra persona, la toma de decisiones en nuestra vida ya no la tiene Dios. La tiene lo que le agrade a esta persona. ¿Qué hay, por ejemplo, con el trabajo que Dios te proveyó para sustentar a tu familia? Pero ese trabajo de repente se convierte en una fuente de identidad y de seguridad. Ese buen trabajo que Dios te dio pasó a tener una posición de gobierno en tu vida. Y tus decisiones funcionalmente están dictadas por Él. ¿Qué hay con nuestras casas que Dios nos dio en su bondad y en su generosidad para que las disfrutemos, pero que fácilmente las convertimos en templos donde acumulamos tesoros que hablen de nuestra grandeza? ¿No están gobernando nuestras vidas? El gran reformador Juan Calvino nos enseñó en sus institutos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos y una fábrica abierta, una fábrica operando. Es decir, que tu corazón y el mío continuamente está produciendo ídolos. Ídolos que pelean con el Señor del universo por el gobierno de nuestras vidas. A veces tú y yo pudiéramos pensar que los ídolos en su mayoría son cosas malas. Por ejemplo, el sexo y la perversión sexual. Fácilmente podemos decir, ese es un ídolo malo. El amor al dinero y la codicia, eso es un ídolo malo. La codicia por poder, eso es definitivamente terrible. Pero la mayoría de las veces, los ídolos que gobiernan nuestras vidas no son cosas malas, son cosas buenas que han tomado una dimensión desproporcionada y asumen una posición de gobierno que únicamente le corresponde al Señor. Fíjate lo que un hombre de nombre Tim Keller dice al respecto. Mientras mayor sea el bien, más probabilidades hay de que pueda satisfacer nuestras necesidades y esperanzas más profundas. Cualquier cosa se puede convertir en un Dios falso, en especial las mejores cosas. ¿Qué está gobernando tu vida? Habiendo definido lo que es un ídolo, vamos ahora a tratar de identificar a los ídolos de nuestro corazón. ¿Cómo le hacemos? Lo primero que tengo que decirles es que no es una tarea fácil. Acompáñenme rápido aquí al libro de Ezequiel, al capítulo 14, versículo 3. Fíjense lo que dice: hijo de hombre, estos hombres han erigido ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en iniquidad. Fíjate qué curiosa dinámica. En el momento en que una persona tolera un ídolo en su corazón, al mismo tiempo lo pone delante de su rostro. Cuando yo voy caminando y hay algo delante de mi rostro, impide mi visión. Me afecta el ver cómo camino, me pone tropiezo. Y eso es lo que los ídolos hacen en nosotros. Por eso no es fácil identificarlos, porque nos nublan la visión. La forma de identificarlos, primero que nada, es pidiéndole a Dios que nos ayude
y que ilumine nuestro corazón, que ilumine las tinieblas que hay en nosotros, para que podamos observar qué es lo que operacionalmente está gobernando. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que está gobernando tu vida? Yo creo que más del 90% me va a decir, el Señor es el que gobierna mi vida. Pero funcionalmente, en tu día a día, cuando estás ahí en tu trabajo, en tu oficina, cuando estás en tu relación con tus hijos y con tu esposa, con gente del sexo opuesto, ¿qué es lo que gobierna tu vida? Necesitamos la ayuda de Dios para discernirlo. Junto con la ayuda de Dios, una serie de hombres que han estudiado mucho acerca del tema, nos han ayudado a formular una serie de preguntas. Una serie de preguntas que yo quiero animarlos a que las anoten. Una serie de preguntas que nos llevan a analizar la dinámica de nuestras vidas y de nuestro corazón. Preguntas que van a ayudarnos a discernir correctamente qué es lo que está gobernando nuestras vidas. Son 3 categorías de preguntas. La primera de ellas es esta: ¿para qué o para quién estás viviendo realmente? Hazte esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente te motiva? ¿Qué es aquello que realmente te impulsa a hacer todo lo que haces? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más amas? Una forma muy práctica de encontrar la respuesta a esas preguntas es ver hacia dónde corren tus fantasías cuando no tienes otra cosa en que pensar. Cuando tu mente está despreocupada, cuando tú estás quieto, sin nada que te ocupe, ¿hacia dónde giran tus pensamientos y tus fantasías normalmente? ¿En qué te encuentras de repente pensando demasiado tiempo y que despierta en ti una motivación como ninguna otra cosa? Esos son nuestros ídolos. Segundo set de preguntas: ¿qué es lo que realmente quieres y esperas de la vida? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más anhelas que suceda en tu vida? ¿Qué es? ¿Que encuentres el amor de esa persona que has estado esperando? ¿Que tu esposa te ame lo suficiente como para respetarte en toda la forma en la que tú esperas? ¿Qué es aquello que estás esperando que si al final de tu vida no lo obtienes, sentirías que tu vida y todo el esfuerzo que hiciste no tuvo sentido? Otra forma práctica de encontrar la respuesta a esa pregunta es ver cómo y ante qué cosas reaccionamos mal tú y yo cuando Dios no nos las concede. ¿Cuáles son las cosas por las que estás orando que cuando Dios no te las da provocan una desesperación particular? ¿Cuáles son las cosas que esperas que si no suceden te deprimes o sientes que Dios y la vida es injusta? La respuesta a esas preguntas te va a ayudar a identificar los ídolos de tu corazón. Último set. ¿Qué es lo que te hace realmente sentirte estable, seguro, feliz y realizado? ¿En dónde? ¿En qué cosa o en qué persona encuentras tu descanso, tu paz y tu seguridad?
¿Qué es aquello que si obtienes te haría realmente feliz? Tim Keller en su libro Dioses Falsos hace una ilustración muy curiosa. Y dice que así como los pescadores van a pescar y buscan peces donde se agite el agua, nosotros debemos de buscar nuestros ídolos donde experimentamos las emociones más fuertes o inclusive incontrolables en nuestra vida. ¿Qué es lo que te hace perder el estribo? Cuando estás enojado, que no te puedes contener, ¿qué es lo que estás deseando realmente? Cuando estás lleno de temor o desesperado, ¿qué es aquello que sientes que no puedes perder porque consideras que es absolutamente necesario o vital para tu vida? Cuando estás deprimido y te dan ganas de morirte, ¿qué es aquello que perdiste o que no has obtenido que hace que parezca que tu vida no tiene sentido? Si ustedes y yo de una manera sincera contestamos en oración preguntas como esas, el Espíritu Santo fielmente va a ayudarnos a encontrar los ídolos de nuestro corazón. Nos va a ayudar a que nos demos cuenta de qué es lo que realmente está gobernando nuestras vidas. Una vez que los identificamos, sabemos qué es un ídolo, sabemos cómo identificarlos, vamos a colgar bien rápido cómo se desarrollan. Esto nos va a ayudar para saber cómo lidiar tú y yo con ellos. Imagínense que ustedes y yo nos vamos a observar cómo fue el proceso en el que el pueblo de Israel erigió el becerro de oro. Nosotros diríamos, ok, ¿cuál fue el proceso en que este ídolo surgió? Y diríamos algo como esto. El pueblo de Israel empezó a desear algo, empezó a desear un Dios. Y luego lo que hizo, paso 2, se acercó con Aarón y se lo demandó y se lo exigió. Y luego paso número 3, le entregaron su oro, sus aretes, sus joyas. Y Aarón las fundió y salió un becerro que ellos le entregaron su devoción y su sumisión. Así se erigió, así se desarrolló un ídolo. En nuestro corazón es algo semejante. Los ídolos en nosotros empiezan con un deseo, algo que tú y yo deseamos. La semana pasada se nos recordó que el problema de la idolatría, que empieza en lo que deseamos, no radica en la cosa que estamos deseando, sino en la forma en la que tú y yo lo deseamos. Entonces el problema no es lo que deseamos, sino cómo lo deseamos. Y así crece, así se desarrolla la idolatría en nosotros. Primero deseamos algo y luego ese deseo empieza a convertirse en una demanda en nuestro corazón. Después esa demanda se empieza a convertir en una exigencia. Y después esa exigencia nos lleva a pensar que no podemos vivir sin aquella cosa que estamos deseando. El doctor Paul Tripp lo explica de una manera muy sencilla. Él dice, la idolatría crece más o menos de esta manera. Una persona empieza a desear algo. Ese deseo puede que sea bueno en sí mismo. Tú, por ejemplo, que estás soltero, es bueno que desees una compañera. Tú, por ejemplo, que no tienes trabajo, es bueno que desees un empleo. Tú que quieres educar a tus hijos, es bueno que tú aspires el que tus hijos crezcan de una manera honrosa para Dios. Es bueno.
El problema está cuando ese deseo que tú y yo debemos de mantener con la mano abierta, ese deseo con la mano abierta debemos tú y yo de mantenerlo sometido al señorío de Dios en nuestras vidas y a sus propósitos. Eso es tener el deseo con la mano abierta. El problema nace cuando ese deseo que tenemos con la mano abierta, tú y yo cerramos la mano. Y ya no estamos dispuestos a que Dios decida qué sucede con ese deseo. Ya no es una petición que tú y yo le estamos haciendo a Dios. Ahora es una demanda. Después ese deseo se convierte en una exigencia. Y tú y yo empezamos a levantarle nuestro puño a Dios, a pedirle, exigiéndole que nos conceda lo que tú y yo queremos. Y si no nos lo concede, empezamos a renegar y a querer derramar nuestra ira contra Dios y contra todos aquellos que se opongan a que tú y yo recibamos lo que queremos. Así es como se desarrolla. Tú y yo, al cerrar nuestra mano y que el deseo se convierte en una demanda, en ese momento estamos dejando nuestra postura de sumisión ante el Señor. Ya no es Dios y su voluntad lo que gobierna nuestras vidas. Ahora es la exigencia de ese deseo. Ahora es que nosotros necesitamos obtener lo que deseamos. Pregunta número 3. Ya contestamos qué es un ídolo. Ya vimos más o menos cómo identificarlos. Ya vimos cómo se desarrolla, cómo se fabrica un ídolo. Ahora veremos por qué hemos de huir de la idolatría. Y la primera respuesta a esa pregunta, tú y yo la encontramos en 1 Corintios 10:14, que fue lo que el pastor estuvo tratando la semana pasada. ¿Por qué hemos de huir de la idolatría? Pues es bien sencillo, porque Dios no lo pide. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esa razón debería ser suficiente para nosotros. ¿Por qué hemos tú y yo de resistir y de alejarnos de aquellas cosas que están compitiendo con Dios por el gobierno de nuestras vidas? Es bien sencillo, porque Dios no lo pide. Y eso debería de ser suficiente. El Señor es Él. El que hizo todo es Él. El que compró nuestras vidas con su sangre es Él. Le pertenecemos a Él. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Solo Dios es digno de nuestra sumisión, de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Ese lugar no le pertenece a nadie más. Solo Él es digno. Y por lo tanto, Él merece toda nuestra devoción, nuestra sumisión y nuestra adoración. Es injusto que tú y yo caminemos en idolatría. Es injusto porque estamos dándole un lugar prominente en nuestras vidas a algo o a alguien que no lo merece, que no nos sostiene, que no nos dio el aliento, que no creó el mundo entero, que no es digno de suprema alabanza. Y tú y yo se la damos a esa cosa o a esa persona y nos está gobernando. En sí mismo, la idolatría es injusta. ¿Por qué más? ¿Por qué más hemos de huir tú y yo de la idolatría?
Otra razón importante que tú y yo debemos de considerar es que la idolatría nos lleva a darle la espalda al Señor. La realidad de las cosas es que un ídolo no puede ser domesticado. Recuerden lo que veíamos la semana pasada en el libro de Corintios. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Detrás de cada cosa que está compitiendo en tu corazón y en el mío por el gobierno de Dios en nuestras vidas, hay un demonio. Eso no quiere decir que tus hijos tengan un demonio, por ejemplo, para nada. Pero sí quiere decir que hay una estrategia detrás de este mundo que está buscando de una manera intencional llevarnos a que tú y yo quitemos los ojos del único que merece adoración y los pongamos en otras cosas o en otras personas que terminan gobernando nuestras vidas. El objetivo de los demonios no es bendecirnos. Y muchas veces nos dan todo lo que les pedimos. A lo mejor tu trabajo, por ejemplo, que tú piensas que es de Dios, a lo mejor ha sido alentado por el diablo mismo. Y a lo mejor lo puso en tu vida para distraerte de aquello que Dios te está pidiendo que atiendas. Detrás de cada ídolo hay una estrategia del enemigo donde intencionalmente está buscando quitar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura que nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Tú y yo no podemos servir a Dios, al único Dios verdadero. No lo podemos servir al mismo tiempo que estamos sirviendo a nuestro ídolo. Un ídolo no es algo neutral. Si tú y yo no tratamos con la idolatría en nuestros corazones de una manera seria, el resultado va a ser que le demos la espalda al Señor, tarde o temprano. Esto lo podemos ver bien fácil porque, de hecho, el fundamento del pecado es la idolatría. Acompáñenme por favor al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Fíjate lo que dice. Empiezo por el versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Los hombres que Dios hizo, en lugar de honrar a Dios, no le honraron a Él, ni le dieron gracias, sino que se hicieron necios. Ellos profesaban ser sabios. Fíjense cómo lo pone el versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está la idolatría. Cambiaron al Dios verdadero por un sustituto de Él. Versículo 24. Una vez que sucede eso en sus corazones, fíjense lo que Dios hace. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Este pasaje nos ayuda a ver que nuestros pecados, estos deseos desordenados que nacen en nuestro corazón, tienen su raíz en la idolatría. Básicamente, tú y yo pecamos porque buscamos satisfacción y placer en otra cosa
que no es Dios. Simple y sencillamente. Una persona que entendió muy bien esto fue Martín Lutero. Él en su comentario del libro de Éxodo, él lanza una pregunta y nos dice, ¿por qué creen que los 10 mandamientos comienzan con un mandamiento que prohíbe la idolatría? ¿Por qué? Y lo que él dice es, porque la motivación fundamental que se halla detrás de quebrantar cada una de las leyes es idolatría. Es decir, todos nuestros pecados están fundamentados en la idolatría. Tú y yo mentimos porque nos interesa más la reputación que podemos tener ante otras personas que la opinión que pueda tener Dios de nosotros. Tú y yo robamos porque nos interesa más lo que no tenemos que lo que Dios nos ha dado. Tú y yo codiciamos tantas cosas porque no estamos satisfechos en el Dios que nos hizo y nos salvó. Todas esas cosas están fundamentadas en la idolatría. Y quiero que medites en esto. Tú te podrás hacer una pregunta. A ver, tú me estás diciendo que si la meta suprema de mi vida es mi realización personal y que yo logre todas mis metas, y eso es lo que me está moviendo a vivir, tú me estás diciendo que eso es un ídolo. ¿Por qué no puedo perseguirlo? ¿Por qué no puedo ser feliz si busco esas cosas de una manera legítima y honrada? La respuesta es sencilla. Si tu vida y mi vida no está siendo dirigida y gobernada por Dios mismo, cada paso que tú y yo damos en pos de ese ídolo, por más bonito que esté, por más legítimo que sea, lo estamos dando en dirección opuesta al Señor y a su voluntad para nuestras vidas. Cada paso. Porque no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. ¿Qué está gobernando tu vida? Otra razón importante por la que tú y yo debemos de huir de la idolatría es porque los ídolos destrozan el corazón de sus adoradores. Tú estás de una manera muy confiada, encontrando tu seguridad y tu satisfacción en ese estatus económico que tienes. Bueno, ese ídolo va a destruir tu corazón, tarde o temprano. La primera forma en que lo está destruyendo es que te está moviendo a que tú vivas para este mundo en lugar de vivir para aquel que vive por los siglos. Eso lo que va a pasar es que cuando tú te enfrentes con Él, te vas a dar cuenta que no llevas nada. Todos tus tesoros se quedaron atrás. Esa persona que funcionalmente opera como la estabilidad de tu vida, que te hace sentir realizado, realizada, cuando estás cerca de ti y te acepta. Ese ídolo, por más bonito, por más bonita que esté, tarde o temprano va a destrozar tu corazón. Para mí es una alegría y una satisfacción bien tremenda el ver a muchos de ustedes aquí perseverando a través de los años. En especial me animan las personas que tienen a lo mejor 30, 40 años caminando, siguiendo fielmente al Señor. Porque yo los veo y yo digo, esa es perseverancia. Ese es exactamente lo que Jesús nos pidió. El que persevere hasta el fin,
Ese es el llamado. Yo los veo a ustedes y me alegro y me motiva y digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser como ellos. Yo quiero perseverar hasta el fin de mis días, siguiendo al único que es digno. Pero desgraciadamente, también hay personas que estaban aquí, que ya no están. Y hay algunos de ellos, no todos, pero hay algunos de ellos que ahorita no están porque se han ido en pos de los tesoros de este mundo. Si tú y yo analizamos sus vidas, nos vamos a dar cuenta de esto. Todos y cada uno de ellos que le han dado la espalda al Señor en pos de otras cosas, la realidad es que dejaron al Dios viviente por un ídolo. Hay personas que han abandonado sus familias en pos de su felicidad personal, en pos de encontrar su plenitud en algo que creen que los va a satisfacer, pero que les va a destrozar el corazón. Hay personas que han dejado al Dios viviente por seguir la comodidad y el entretenimiento y los tesoros y los placeres de este mundo. Detrás de cada persona que le da la espalda al Señor está un ídolo. Detrás de cada una de ellas. Quiero hacerte yo una pregunta. ¿Quieres realmente darle la espalda al Señor? ¿Quieres realmente un día abandonar al único que te ha enseñado, que te ama verdaderamente? ¿Quieres realmente un día darle la espalda al que te amó de tal manera que entregó a su Hijo por ti? Déjame decirte esto. Si tú y yo no huimos de la idolatría, tarde o temprano, eso va a suceder. Tarde o temprano. Porque los ídolos no son algo neutral. Esas cosas buenas que tú y yo deseamos, que han tomado una proporción diferente y que nos están gobernando, no son algo neutral. Están buscando apartar tus ojos, tus afectos, tu fe del único que te ama verdaderamente. Este entendimiento debe de llevarnos a ti y a mí a tratar el tema de la idolatría con sobriedad y temor. No de una manera trivial. Esto debería llevarnos a ti y a mí a aborrecer a nuestros ídolos que están intencionalmente buscando desviarnos del único que puede satisfacernos. Última pregunta. ¿Cómo solucionamos el problema de la idolatría? ¿Cómo? ¿Cómo se soluciona la idolatría en nuestro corazón? La respuesta más sencilla a esa pregunta la hemos estado diciendo a través de todo el mensaje. Y es lo que Pablo nos dijo en Corintios. Huye de ella. Huye de la idolatría. No trates de enfrentarla. No trates de en tu fuerza de voluntad conquistarla. No trates de domarla. No trates de domesticarla. Simple y sencillamente huye de ella. Esta palabra huir es un poco drástica. Y el Espíritu Santo la puso en el libro de Corintios de una manera intencional. Él quiere que nosotros veamos lo urgente y lo serio de esto. De hecho, yo te podría decir, por ejemplo, que en todo el Nuevo Testamento
en todo el Nuevo Testamento, nomás se utiliza la misma orden tan gráfica de huir de algo en otras 3 cosas: en la inmoralidad sexual, en las pasiones juveniles y en el amor al dinero. Si tú y yo analizamos cada una de esas cosas, por ejemplo, los hombres, fácilmente nos damos cuenta y entendemos por qué es que debemos de huir de una manera urgente de la inmoralidad sexual. Porque nos atrae y porque de una manera bien poderosa puede engancharnos y destruir nuestras vidas. Igual con el amor al dinero. El amor al dinero no es no atractivo, es muy atractivo. Por eso hemos de huir de él. Esa es la misma palabra que el apóstol Pablo está utilizando para decirnos cómo debemos tú y yo de tratar la idolatría en nuestros corazones. Cómo debemos de tratar tú y yo aquellas cosas tan hermosas, tan preciadas para nosotros que pueden gobernarnos. La respuesta es huye. Huye de ellas. Huye de ellas. ¿Qué implica el huir? ¿Qué implica el que tú y yo huyamos de aquello que nuestros corazones más aman? Pues implica 2 cosas. Número 1, que tú y yo abandonamos esas cosas. Si tú y yo estamos huyendo de algo, lo estamos dejando ahí. Estamos renunciando a eso. Y la segunda cosa que implica es el arrepentimiento. Tú y yo estamos renunciando a aquello que ofende al Señor, que en sí mismo no tiene que ser malo, pero que tú y yo lo hemos sacado de proporción y está gobernando nuestras vidas. Tú y yo nos arrepentimos de ello y nos alejamos de eso. Este huir se ve diferente para cada persona. Aquí no hay una fórmula A, B, C, no hay. Se ve diferente, se aplica diferente. Y si tú quieres seriamente tratar con la idolatría en tu corazón, tú tienes que averiguar cómo debes de solucionar esto. Para algunas personas el huir de la idolatría, por ejemplo, si tu ídolo fuera tu familia, el legado que tú estás dando, el nombre que te estás haciendo a través de ella, la casa que estás construyendo y cómo todo eso habla de ti. Si eso es lo que está gobernando tu vida y tú eres llamado a huir de eso, pues no puedes abandonar a tu familia. En tu caso se vería que tú corres con Dios y en arrepentimiento tú tratas con esto y le pides a Dios que te perdone y que Él cambie tu corazón y que Él deshaga esos ídolos que te están robando de toda tu devoción y de todo tu amor para con Él. Acuérdense de esto. Jesús nos dijo, si alguien ama a su esposa, a su madre, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Eso es idolatría. Para algunas personas se va a ver de esa manera, que corres a Dios en arrepentimiento, pidiéndole que Él obre en tu corazón. Para otras personas, sí implica cosas un poquito más drásticas. Para otras personas, el huir de la idolatría se ha de ver a lo mejor en tomar decisiones drásticas en tu relación con una persona, por ejemplo. O inclusive en dejar un negocio. Si tu negocio te está gobernando y te está llevando a hacer aquello que no es honroso para Dios y tú permaneces ahí por lo que eso te da y por lo que dice de ti, la seguridad que te brinda, ahí tienes tu Salvador. Ahí tienes a tu Dios sustituto. En casos como esos, a lo mejor
La única solución es que tú huyas literalmente de ese tipo de negocios. Que tú renuncies a ellos. ¿Qué está gobernando tu vida? ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? ¿Cómo has de tratar con ello? ¿Cómo vas a huir de esas cosas? La segunda respuesta que nos da la solución a la idolatría es ¿hacia dónde huimos? Si Pablo nos está llamando a huir de la idolatría, ¿hacia dónde corro? Estoy corriendo por mi vida. Pónganse a pensar conmigo, por ejemplo, si unos hermanos cristianos en algún país allá del Medio Oriente como Irak, de repente escuchan que el Estado Islámico está acercándose a su aldea, ¿qué van a hacer ellos? Van a huir. Y más con el video que subieron la semana pasada, donde decapitaron a 21 cristianos. Van a huir por sus vidas. Van a agarrar las pocas pertenencias que tengan en sus casas, van a agarrar a sus hijos y se van a ir. Van a salir corriendo. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Huye de la idolatría. Huye de aquello que está compitiendo con Él por el señorío de tu vida. Y hemos de hacerlo, porque la idolatría siempre nos lleva a darle la espalda al único Dios verdadero. Ok, huimos, pero huimos ¿hacia dónde? Yo creo que Pablo de una manera bien clara nos da la respuesta a esa pregunta, donde empieza a desmenuzar lo que es la cena del Señor. Y nos está diciendo, corre a Jesús. Corre a Jesús. Y así es como tú y yo combatimos la idolatría, corriendo rumbo al Salvador del mundo, el único que puede salvarnos de la idolatría, aquel que dio su vida en una cruz para perdonar nuestras idolatrías. Corre hacia Él, corre hacia Jesús. La única forma en que tú y yo podemos vencer la idolatría es sustituyendo ese Dios falso con el Dios verdadero. Es la única forma, por simple que parezca. Y solo vas a poder hacer eso a través de Jesús. Es la única manera. El problema con la idolatría, hermanos, como hemos venido diciendo, es que es algo atractivo. Envuelve nuestros deseos. Envuelve aquellas cosas que tú y yo fácilmente amamos. Y la única forma de que nuestros deseos no corran rumbo a la idolatría es presentándoles algo mejor. ¿Y qué es lo único que es mejor que todos los dioses falsos? El Dios verdadero. Eso es lo único. Tú y yo derrocamos el imperio de la idolatría en nuestro corazón conforme avanzamos rumbo a Cristo y nos damos cuenta que Él es más glorioso que todo lo que existe. Conforme nos damos cuenta que Él sí realmente vale la pena ser la causa de nuestra vida. Que realmente Él sí nos llena y nos enriquece. Y en Él encontramos la felicidad y la estabilidad y la plenitud que nuestras almas están buscando tan insistentemente. Es la única forma. La única forma es que tú tengas un encuentro con el único Dios verdadero y te des cuenta quién es Él y te des cuenta qué es estar en sus manos
¿Y qué es que Él te diga que tú eres su hijo y que te ama y que nada ni nadie va a tocar un cabello de tu cabeza sin que Él lo permita? Esa es la única forma. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Has tenido un encuentro con Jesús que te permita ver que Él realmente es lo más glorioso que existe? Si no lo has tenido, ya sabes tu solución. Tu solución es que corras a Él y que lo busques. Y que lo busques a Él. Esto es bien curioso, pero a veces nosotros como cristianos, como evangélicos, asumimos algo que nos desvía fácilmente de conocer a Cristo. Asumimos que conocer a Jesús es esto. Vienes a la iglesia, participas de un grupo de casa, vas los fines de semana a hacer obras caritativas. Y tu conocimiento de Dios se limita a eso, a programas, a ceremonias religiosas. Y el Señor es una persona real y gloriosa. Es una persona que quiere revelarse a tu vida y que tú puedes conocerlo literalmente si lo buscas con todo tu corazón. Yo quiero animarte a que lo hagas y que vayas en pos de Él y le digas: Señor, revélate a mi vida. Abre mis ojos que yo pueda ver quién tú eres. El resultado será que el Dios verdadero caerá en el trono de tu corazón y de tu vida. Y los ídolos que te están desviando de sus caminos serán derrocados. Acompáñame por último al libro de Job. Job capítulo 22. Cuando estaba yo preparando el mensaje, siento que Dios me dirigió a que concluyéramos con esto. Y creo que una de las razones por las que sucedió eso es porque creo que hay algunas personas aquí entre nosotros que saben que Dios los está llamando a abandonar algo. Algo que tú identificas de una manera bien fácil que está gobernando tu vida. Y tú temes hacerlo. No quieres hacerlo. Y siento que este pasaje te va a ayudar a ver cómo dar ese paso. Y en pocas palabras se resume en la fe. Tú y yo renunciamos a nuestro ídolo, aquello preciado que creemos que le da sentido a nuestras vidas, creyendo que Dios nos va a dar en Él algo mejor, algo más glorioso. Esa es la única forma. Tú no puedes renunciar a eso que tanto amas si no crees que Dios en Él mismo te va a dar algo mejor, que es Él mismo. Y fíjate cómo lo pone el libro de Job. Job 22, 23. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Es lo primero. Tú sabes que tu ídolo ha estado desgarrando tu corazón.
lo primero que el Señor nos dice es: vuelve a mí en arrepentimiento. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a ser restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos. Fíjate lo gráfico de la imagen. El oro, aquello que tú amas, que es tan valioso, ponlo en el polvo. Ese oro precioso, tíralo en los arroyos, como si fuera piedra de un arroyo, que se lo lleve la corriente. Cuando suceda eso, y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida, porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Eso es lo que sucede cuando tú y yo en fe huimos de la idolatría y dejamos eso que amamos y creemos en Jesús y confiamos que Él nos va a dar algo mucho más valioso. Él se va a convertir en nuestro tesoro y en Él encontraremos un verdadero deleite. Vamos a orar.